Muy buenos días, chicos, espero se encuentren muy bien y cuidándose en casa, que estén usando su tapabocas, que estén lavando sus manos constantemente para estar muy bien. El día de hoy en estadística vamos a ver las medidas de tendencia central, pero en datos agrupados. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar nuestro cuaderno de estadística, sacamos nuestros colores, los esferos y lo más importante, el lápiz, el borrador. Después de ello vamos a poner la fecha de hoy, 1 de octubre, y vamos a escribir como título medidas de tendencia central en datos agrupados. Entonces, para recordarles cuáles son las medidas de tendencia central, es la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Vamos a dar inicio entonces con la media o promedio. Entonces, es el promedio de los datos. Está dado por la fórmula, entonces ya sabemos que la media se simboliza como X y una pestañita arriba, y que es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. En este lado izquierdo les puse qué significa cada una de las variables para el momento en el que vayamos a hacer nuestro ejemplo, ¿listo? Entonces, X sub i significa marca de clase, F sub i significa frecuencia absoluta y N significa el número de observaciones. ¿Listo, chicos? Eso con respecto a la media o promedio. Todo lo que les voy diciendo, lo más importante es que por favor quede copiado en el cuaderno y me envíen evidencia de lo que vamos a ver el día de hoy. Luego tenemos la mediana, que recordemos que la mediana se simboliza como M sub E y que es el valor que divide el conjunto ordenado de datos en dos subconjuntos con la misma cantidad de elementos. Que la mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad de los datos son mayores que la mediana. Resulta que la mediana está dada por el símbolo M sub E igual a L sub I, que significa límite inferior, más, entonces acá tenemos la fórmula N sobre 2 menos F sub I menos 1 sobre F sub I por A. En esta parte les voy a explicar qué significa cada una de las variables, ¿cierto? Entonces, M sub E significa mediana. L sub inf significa límite inferior de la clase de la mediana. La N siempre va a ser la cantidad de datos, esté en mayúscula o esté en minúscula. La F sub I menos 1 va a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior al intervalo de la mediana. Tranquilos que esto lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. Luego la F sub I significa la frecuencia absoluta de la clase y la A se va a significar la amplitud del intervalo de la clase. ¿Listo? Entonces, para que copiemos cada una de lo que significa los simbolitos que tiene nuestra fórmula para que después nos sea más fácil reemplazar la fórmula. La voy a dejar ahí un momentico para que copien o para que por favor pausen su video y copien bien. Ahora tenemos la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite en un conjunto de datos. En datos agrupados la fórmula es M sub O igual al límite de la moda más, entonces aquí está la fórmula, entre paréntesis D sub 1, que ya les explico qué es cada uno, sobre D sub 1 más D sub 2 y todo por la A. Entonces, la M sub O significa moda, la M sub mo significa límite inferior de la clase modal, ¿sí? Mo significa modal. La D sub 1 significa la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a ella, ¿listo? La D sub 2 significa la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a ella. Y como ya habíamos dicho, la A significa amplitud del intervalo. Por hoy necesito solamente que por favor dejemos consignado en los cuadernos lo que significa cada una de las fórmulas, y en una próxima clase lo que vamos a hacer es que por Zoom vamos a hacer un ejemplo completo para que yo les pueda ayudar a solucionar sus dudas e inquietudes. ¿Listo, chicos? Entonces lo más importante es que me envíen la evidencia de lo que vimos en las diapositivas.
Eso nomás va a ser la clase de hoy. Igual quedo pendiente a cualquier cosa que necesiten y nos vemos en una próxima clase. Un abrazo chicos y que estén muy bien.